El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Aleluya. Tema número 4 de la serie Una familia en Cristo. Y vamos a abrir la palabra del Señor antes de darle el tema en la primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, por favor. Primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 16. Cuando le consiga, por favor, ayúdeme poniéndonos en pie un par de minutos para dar lectura y para que oremos. ¿Listos? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Luego dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora que vamos a hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Padre. Tú eres el que nos das el entendimiento para poder, Señor, obedecer tu palabra, Señor, y poder alinearnos con ella, Señor, y hacer tu voluntad. Padre, gracias por estas personas, todas estas familias que se han dado cita el día de hoy acá con nosotros. Te pido, Señor, que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero mandar un saludo a nuestro hermano Jorge Reyes, que nos está viendo en vivo. Estamos muy agradecidos por su evolución en su estado de salud y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y esperando en el Señor pronto tenerlo acá con nosotros. Para los que anotan, hermanos, el tema del día de hoy se titula Mi cónyuge no es cristiano. Y luego una pregunta, ¿qué hago? Mi cónyuge no es cristiano, ¿qué hago? ¿Perdón? Bueno, este tema, hermanos, es de mucha importancia dentro de esta serie La Familia, ya que cuando predico temas para la familia, mucha gente tienen sus esposos o sus esposas que no son creyentes y entonces ellos dicen, bueno, pero esto a mí ¿cómo aplica? No, porque muchas veces yo doy consejos y digo, es que usted debe de someterse a su marido, hermana, o usted, hombre, debe de ser sabio y dirigir a su esposa con sabiduría, ser el líder espiritual, o ambos pónganse de acuerdo para crear en el temor de Dios a los hijos, caminen de acuerdo, busquen ambos de Dios. Pero entonces, pues muchas personas, lamentablemente, pues sus cónyuges, sus parejas no son cristianos y todos esos consejos no es tan fácil que los pongan en práctica. Porque ellos dicen, bueno, yo sí soy cristiano, yo puedo enseñar a mis hijos, aconsejarles, orar por ellos, pero no tengo la ayuda de parte de mi pareja, ¿ok? Este tema es muy importante, hermano, ya que habla de cómo Dios permite que aún familias compuestas por una persona cristiana y una persona incrédula en el matrimonio, puedan salir adelante y puedan ser una familia que pueda vivir en paz. Para Dios es tan importante el matrimonio
que Dios dejó instrucciones en esta porción que estamos leyendo. Dios dice, en esta porción Dios dice, si pueden vivir en paz, aunque uno sea incrédulo, con tal, dice Dios, que el matrimonio no se deshaga. Vemos la importancia para Dios del matrimonio. Dios dice, con tal que el matrimonio no se deshaga, si pueden vivir en paz, vivan juntos y no se separen, ni uno abandone al otro. Obviamente, el día de hoy vamos a hacer varias aclaraciones respecto a cómo Dios ordena el matrimonio, cómo debería de ser el matrimonio en la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, no podemos ignorar que hay muchos matrimonios compuestos por un creyente y también por un incrédulo. Vamos a analizar nuestro pasaje el día de hoy, por favor. Retome ahí la cita y vamos a ver las frases de nuestro pasaje. Y que la primera frase dice, escuche, yo aquí cuando ya estoy analizando la frase ya no estoy leyendo literalmente como está en la Biblia, ya nada más estoy analizando la frase tal y como yo la quiero analizar. Dice, si un hermano tiene esposa incrédula y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Vemos aquí, hermano, el primer caso en donde Dios está dando el consejo en primer lugar al hombre. Y le dice, si el hombre está casado con una mujer incrédula, dice, no la abandone. Obviamente más adelante da las razones de por qué no la debe de abandonar. Pero fíjese, hermano, que este caso es menos frecuente en la iglesia. En la iglesia es más frecuente el otro caso que vamos a analizar más adelante. Por lo general son más mujeres que están casadas con hombres incrédulos que hombres casados con mujeres incrédulas. No sé por qué, hay un misterio, pero generalmente es al revés. Casi siempre hay muchas mujeres en la iglesia que sus esposos no son cristianos y pocos hombres que sus esposas no son cristianas. No sé si debido a que es el hombre ejerce más autoridad, ejerce más dominio sobre la mujer y de alguna forma cuando él se convierte, como que es más fácil que el hombre gane a la mujer. Esto yo lo he visto muchas veces. Es más común que un hombre cristiano gane a la mujer incrédula para Cristo a que una mujer cristiana gane a su marido incrédulo para Cristo. A la mujer le cuesta muchísimo más. Obviamente hay muchas razones, ¿no? El hombre es un poco más duro, un poco más escéptico, ve a la mujer como, bueno, esa es una religión para mujeres, por eso mi esposa va allí, pero eso no significa que yo voy a ir allí o que yo voy a creer lo que ella cree. Fíjese, le voy a hablar un poco del contexto histórico de por qué Pablo está tocando este tema a los corintios. Y la razón es, hermano, porque en esta iglesia había varios hermanos que al casarse con una mujer incrédula, ellos creían que la mujer incrédula los contaminaba. Aclaro, retomo y arreglo lo que acabo de decir para que no se malinterprete. La enseñanza a los varones en Corinto no era tanto para que no se casaran con una persona incrédula, porque obviamente eso la Biblia lo prohíbe. Lo que pasaba es que las personas se estaban convirtiendo a Cristo, ya estaban casados, se convertían a Cristo, se convertía el hombre, pero la mujer no se convertía. Entonces los hombres comenzaron a pensar que su pareja incrédula les contaminaba y que venía a traer como pecado. Decían, bueno, pero ¿cómo yo siendo cristiano puedo estar casado con un incrédulo? Entonces varios hermanos comenzaron a abandonar a sus esposas. Decían, no, es que yo ya no puedo estar con una persona que no es cristiano porque me va a contaminar. Ahora bien, vamos a ver el siguiente punto y más adelante usted va a ir entendiendo un poco más esta situación, ¿ok? Porque Pablo lo que les dice, hermano, es no las abandone. Pablo dice, si tú eres cristiano y tu mujer es incrédula, no la abandones. O sea, si ella te dice, yo acepto que tú seas cristiano, yo acepto que tú vas a ir a la congregación, yo acepto que tú lees la Biblia, yo acepto que tú oras por los alimentos, yo acepto que tú le vas a transmitir toda tu enseñanza espiritual a nuestros hijos, pero yo te amo, yo no quiero estar sin ti, yo no quiero que nos separemos. Entonces el marido cristiano podía vivir en paz con la hermana, no la tenía que abandonar. Vamos a ver el otro caso. Si la mujer tiene esposo incrédulo y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Este es el caso invertido del que yo les hablaba, que es el caso más común, en donde en este caso el incrédulo es
el hombre. Y yo conozco a muchas mujeres que por años han sido cristianas y que por años se han esforzado para servir al Señor, para congregarse, para honrar a Dios con su vida, y que por años sus esposos, en lugar de acercarse más a Dios, más se alejan, más escépticos se hacen, más ateos, más blasfemos de Dios. Pero yo le quiero dar una palabra a esas mujeres el día de hoy, pues que tengan paciencia, porque recordemos que el trabajo de convertir un alma es trabajo del Señor. Más adelante vamos a ver obviamente la responsabilidad que las mujeres tienen para con sus cónyuges incrédulos, que es darles buen testimonio. Esa es una responsabilidad de las hermanas, ¿no? Que son creyentes y sus esposos son incrédulos, pero por lo general, lo más común es que llegan las mujeres a la iglesia jalando todos sus hijos, traen uno en la mano, uno en el carrito, una pañalera aquí, otra bolsa acá, mientras el esposo está en la casa, no sé, relajándose, ve su partido de fútbol, se echa su cervecita fría, o se va con sus amigos a pasear, a saber qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas estará haciendo el esposo mientras la esposa está acá? Pues uno no lo sabe, pero este es un cuadro lamentable y es un cuadro muy común. Otros esposos usan el domingo para trabajar, mientras la mujer pues está en la iglesia. La siguiente frase, hermanos, dice: el cónyuge incrédulo, este es un verso difícil de entender, es santificado en el cónyuge creyente. Esta es una porción difícil, porque si nosotros interpretamos esta santificación como algo literal, prácticamente estamos diciendo que un cristiano al estar casado con un incrédulo, lo está haciendo santo, lo está haciendo limpio, prácticamente lo está haciendo salvo. Aquí es donde yo quiero aclarar que esta santificación no se refiere a una santificación literal, no se refiere a una santificación personal, porque obviamente eso contradice la Escritura. Las personas son santificadas cuando entregan su vida a Cristo y después entran en un proceso de exposición a la palabra, porque es la palabra la que nos limpia, la que nos santifica, y viene como consecuencia el temor a la palabra de Dios. Entonces, no entiendan este verso como decir, no, es que yo al casarme con alguien incrédulo, yo voy a santificar a ese incrédulo. No, se refiere a la santificación. Esta palabra santificación aquí se refiere a todas las bendiciones que vienen sobre una familia a causa del cónyuge creyente. ¿Okay? El cónyuge creyente trae una especie de gracia, una especie de favor, una especie de bendición sobre la familia. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser creyente. Así que aquí yo les aclaro, no se refiere a una santificación personal. Porque si se refiriera a una santificación personal, estaríamos prácticamente diciendo que un creyente hace salvo a un incrédulo con el simple hecho de casarse con esa persona. Y eso no es así. ¿Okay? Ese verso hay que entenderlo correctamente para que no vayamos a hacer una herejía, hermanos. Se refiere a una santificación a nivel familia. La persona creyente ora por la familia, Dios protege la familia, enseña a los hijos, les enseña el temor de Dios, el amor a la palabra de Dios, el congregarse, el ir a la iglesia, ora muchísimo por su pareja incrédula, y esa es la santificación de la que está hablando en esta porción, ¿ok? Ahora vamos a la siguiente frase, hermanos. La siguiente frase dice así: los hijos son santificados en un matrimonio donde un cónyuge es cristiano. Tampoco se refiere a una santificación personal, porque la salvación no es algo hereditario. La salvación no es algo que nosotros los padres, por ser cristianos, podamos heredarle o transmitirle a nuestros hijos. Aquí lo que se refiere es a la crianza que nosotros le damos a nuestros hijos, a la instrucción que les damos por medio de la palabra del Señor, a la consejería que les damos para que puedan caminar correctamente, ser niños sanos, con principios espirituales, que puedan vivir una vida agradable al Señor. Pero no se refiere tampoco a una santificación personal. Los niños deben de tener su propio crecimiento, su propia entrega al Señor, para ellos poder llegar a ser salvos. Ok, la siguiente frase, hermanos, dice: pero si el incrédulo se separa, pues sepárese, pues no está sujeto el hermano o la hermana a estar en servidumbre, sino que a paz nos llamó
Dios. En otras palabras, si el incrédulo le dice al creyente, ¿sabes qué? Yo no puedo soportar tu fe. Yo no soporto que tú vayas a la iglesia. Yo no soporto que tú no me dejes bautizar a mis hijos cuando están recién nacidos. A mí no me gusta que vayas tanto a la iglesia. ¿Qué te traes con el pastor? Muchas mujeres no reciben ese tipo de comentarios de parte de sus esposos incrédulos. Si no hay ese acuerdo, dice la Biblia que Dios permite la separación. O sea, un creyente queda libre y queda sin culpa cuando su pareja incrédula le dice, yo no soporto que tú seas cristiano, y el creyente está en la disyuntiva de escoger entre Dios y la pareja incrédula. Entonces la pareja incrédula puede pedir la separación y puede haber una disolución del matrimonio en paz, en términos en paz. Pero esa iniciativa la debe de tomar el incrédulo. Dice la razón, dice, porque el hermano y la hermana no pueden estar puestos a servidumbre. Esa palabra servidumbre es la palabra griega duolo y significa esclavitud. O sea que una persona cristiana no puede estar como esclavo de la persona incrédula, viviendo una vida de maltratos, una vida de vejaciones, una vida de humillaciones, en donde el incrédulo hace lo que quiere, abusa y humilla al creyente, se burla de su fe, lo ridiculiza delante de las demás personas. Entonces el creyente debe de decirle a su pareja incrédula, mira, ¿sabes qué? Es una vida muy difícil la que tú me estás dando porque yo he escogido servir a Dios, porque yo he escogido honrar a Dios, así que yo te quiero pedir que tomes una decisión. O respetas que soy tu cónyuge, que estamos casados, y también que yo amo al Señor y quiero servir al Señor, y vives una vida en paz conmigo, o definitivamente el matrimonio se tiene que disolver. Hasta ese punto, hermano, Dios protege y ve por los hermanos que son creyentes y que están casados con incrédulos, que eso es algo muy común en estos tiempos. Ahora, mire esta frase, hermano, muy interesante, que muchos la entienden al revés, pero que vamos a ver su significado verdadero, la que sigue. Dice, pues, ¿qué sabes, mujer, si harás salvo a tu marido, y tú, hombre, si harás salvo a tu mujer? Este verso muchos lo entienden al revés, muchos lo entienden así, que el creyente se aferre al incrédulo porque hay una posibilidad de que lo haga salvo. Y esa es la interpretación incorrecta. La interpretación correcta es esta, escuche. ¿Para qué te aferras a alguien que te está maltratando, que te está humillando, si a ti no te consta que al final lo vas a hacer salvo? O sea, en Corintio muchos hermanos y hermanas comenzaron a sufrir muchas humillaciones y muchas vejaciones de parte de sus cónyuges incrédulos porque ellos estaban aferrando a esa posibilidad. Ellos decían, voy a seguir aguantando, porque ¿qué tal si yo aguanto y en una de esas se convierte? Entonces Pablo les dijo, no, ¿saben qué? No aguanten más, a ustedes no les consta que al final se van a salvar esas personas. ¿Qué tal si ustedes aguantan 20 años y nunca se salvaron? Y en el año 21 les cortan la cabeza y los matan. Porque recuerde que el cristianismo era una persecución encarnizada en los tiempos en que Pablo está escribiendo esto. Entonces Pablo aquí no está haciendo un llamado a aguantar como campeón con tal de salvar al cónyuge incrédulo, sino a decir, detente, considera y di, bueno, hasta aquí yo ya no puedo aguantar más. Porque de todos modos, si sigo aguantando, a mí qué me consta que se va a salvar o no, si la salvación no es algo de nosotros, la salvación es algo del Señor. ¿Le quedó claro ese versículo? Porque muchos lo entienden al revés. Muchos lo entendían al revés y decían, no, pues aguantemos, pero no se trata de eso, porque después dice que a paz nos llamó el Señor. Vamos a entrar, hermano, ahora a ver las razones por las que existen las parejas de gente creyente y de gente incrédula, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante este tema dentro de la iglesia? Porque mire, hermano, uno puede tener padres incrédulos, hijos incrédulos, hermanos incrédulos, primos incrédulos, abuelos incrédulos, amigos, conocidos incrédulos. Todo está bien, ¿no? Cada quien va a dar cuentas a Dios por su vida. Yo tengo muchísima familia que son incrédulos. El problema está cuando es la persona con la que duermes en la misma cama y con la que estás casado, cuando esa persona es el incrédulo. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque ahí hay un misterio espiritual
en donde Dios ha llamado al hombre y a la mujer que se casan legalmente a ser una sola carne, a caminar juntos, a mirar en una sola dirección, a tener más o menos las mismas metas, los mismos sueños. Pero cuando uno es espiritual y el otro es natural, los pensamientos son tan distantes uno de otro y la ideología es tan diferente una de otra que definitivamente van a surgir una serie de conflictos tremendos. Tú puedes soportar que tu papá sea incrédulo. ¿Qué tiene? Él se va a su casa y tú a la tuya. Tú puedes soportar que tus hijos sean incrédulos. Ellos van creciendo, toman su decisión. Uno no sabe si van a ser creyentes o... ¿Usted sabe que muchos hijos de los cristianos, hermanos, se hacen ateos? O se hacen hasta satanistas, que ya no creen en Jesús sino en el diablo. Pero bueno, mi hijito, pues está bien, yo te amo, eres mi hijo y te respeto por lo que eres como ser humano. No respeto tus creencias, pero bueno, va, y cada quien a lo suyo. Yo en mi casa, tú en la tuya. El problema está que no le puedes decir eso al esposo o a la esposa. ¿Por qué? Porque tienen un acuerdo de vivir juntos. Y mientras no haya un acuerdo en cómo el incrédulo va a reaccionar ante la fe del creyente, van a surgir conflictos. Debe de ser un incrédulo muchísimo, muy maduro, psicológica, emocionalmente, con un criterio muy amplio para decir yo te respeto. En el argot cristiano, a los matrimonios de un creyente y un incrédulo se le conoce como yugo desigual. Esa es la expresión que se usa para referirse a un hombre, a una mujer, o a una mujer y a un hombre, donde uno es creyente y el otro es incrédulo. Un yugo es un instrumento de trabajo que se colocaba en el cuello de los animales de carga, como los bueyes, como algunos usan mulas, algunos usan asnos, algunos usan caballos, y ese instrumento tiene el propósito de que ambos animales, uncidos con ese instrumento, puedan avanzar y puedan hacer un trabajo, puedan hacer surcos. Pero fíjese, hermano, que la Biblia prohíbe el uncir animales de diferente tipo. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio 22:10. Gloria a Dios, ¿lo encontró? Fíjese, hermano, esto es interesante y tiene una aplicación en el matrimonio. No ararás con buey y con asno juntamente. Este versículo es muy interesante por una razón. Cuando usted regresa un poquito, no lo busque ahorita, si quiere anótelo, lo busca en su casa. Cuando usted regresa un poquito a Deuteronomio 14:3-8, hay unas leyes que son las leyes alimenticias que Dios le da a Israel. Y fíjese que estos dos animales particularmente tienen una peculiaridad. El buey es un animal limpio y comestible. Y el asno era considerado un animal no limpio, no comestible. O sea, Dios le dijo a Israel, pueden comer el buey, pero no pueden comer el burro. Uno era limpio, el otro era inmundo. Además, ambos son de diferente naturaleza, de diferente especie. El buey es un animal con ese perfil de carga, de sumisión, que va a trabajar, pero el burro es un animal de naturaleza rebelde, de naturaleza, mírenlo cómo se echó y ya no quiso arar, de naturaleza, por eso se llama burro. O sea, el burro en cualquier rato sale con una burrada y se va corriendo detrás de allá las manadas de las burras y ya no quiere arar. Entonces fíjese, hermano, la enseñanza tan profunda, hermano, en esta porción que estamos leyendo, hermano, y no estamos tratando de ofender a nadie. Yo respeto mucho, conozco a muchos cónyuges incrédulos que son, respetuosos, amables, gente de amplio criterio. Sí, yo no estoy tratando de ser despectivo en ningún sentido, sino que es mi responsabilidad comunicarles lo que la Biblia enseña, hermano, en este tema. ¿Ok? Un burro y un buey, un asno y un buey uncidos con un yugo, iban a hacer líneas chuecas, iban a hacer que el camino fuera más difícil, que el trabajo fuera más tedioso para la persona que los estaba dirigiendo. Y eso es exactamente lo que sucede cuando están uncidos un incrédulo y un creyente. O sea, son una de altibajos tremendos, porque el pobre creyente tiene que estar alineando su agenda a lo que diga el incrédulo. No es que el sábado iba a los bautismos, ibas a ir, vamos a ir a otro lado.
O sea, y su vida va a ser más difícil si de por sí dos creyentes juntos es duro. Y eso que los dos creen en Jesús, los dos leen la Biblia, los dos oran, los dos quieren ir a la iglesia. Ahora imagínese un creyente y un incrédulo, es el doble todavía de duro. Dos naturalezas diferentes, una espiritual y una natural, que hace el camino del matrimonio mucho más difícil. Vamos a ver en qué condiciones o bajo qué condiciones se dan los matrimonios en yugo desigual. Yo tengo varias aristas acerca de esto. Acompáñame por favor a 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Sabe que cuando Pablo cita este versículo, Pablo está directamente refiriéndose a Deuteronomio 22:10? Él está dando esta instrucción, no os unáis en yugo desigual, y cuando él está escribiendo esto, él tiene en mente Deuteronomio 22:10, no puedes poner a arar un buey y un asno juntos. Y este verso es bien aplicado cuando se aplica al matrimonio, aunque se refiere a todo tipo de negocio, a todo tipo de empresa, todo tipo de situación en donde el creyente al inmiscuirse con un incrédulo pone en tela de juicio su testimonio cristiano, su carácter cristiano, pero es bien aplicado cuando lo aplicamos, hermano, también al matrimonio. Y pues ni modo, hermanos, ahí está en la Biblia. Yo sé que hay muchos que les surge, dice, aunque sea un incrédulo, pero no, la Biblia lo prohíbe. Y lo prohíbe porque el Señor quiere evitar dolores de cabeza a los creyentes. Claro, el que se quiera casar con un incrédulo, Dios no lo puede obligar. Pero, pues se va a acordar de este versículo toda su vida. Le voy a hablar de los casos de por qué existen matrimonios entre creyentes e incrédulos. Mire, el primero es que siendo cristiano te casaste con un incrédulo. Ese es el peor error. Esa es la peor arista de este tema. Mire, hermano, el matrimonio. Sí. Ese es el peor error, que un cristiano sirviendo en la iglesia, conociendo de Dios, sabiendo que casarse con un incrédulo le va a traer miles de dolores de cabeza, lo haga. Y hay muchos que yo escuchaba hace tiempo a gente que decía, está bien, se puede uno casar con incrédulos porque yo me casé con un incrédulo y me lo gané para Cristo. Y sí, es posible, eso puede pasar, pero es muy difícil que pase, no hay garantía que pase, y aparte, tú no sabes cuántos años va a tardar. Si tarda 20 años, son 20 años de sufrimiento, 20 años de contradicciones, 20 años de burlas. El segundo ejemplo, mire, ambos eran incrédulos y uno se convierte a Cristo, pero el otro no quiere saber de Dios. Este es un caso también. Ambos son incrédulos, ambos son, ¿verdad? Como se dice, mundanos, ambos van a la parranda, ambos echan sus cervezas, ambos maldicen a los niños y a los suegros, y ambos son igual de pecadores. Pero en una de esas, uno de ellos comienzan a evangelizarle, a hablarle de Dios, y al otro no, al otro comienzan a hablarle mal de la iglesia, que esos pastores se roban el dinero, esos evangélicos están locos. Entonces, uno se hace cristiano y el otro se hace odiador de los cristianos. Y uno se convierte al Señor y otro no, y entonces hay un yugo desigual. Este era el ejemplo de lo que estaba pasando en Corinto. Los matrimonios se convertían, uno de ellos, y entonces Pablo le dice, no se separen, pueden vivir en paz si el cónyuge incrédulo respeta tu fe. La siguiente situación, ambos eran cristianos, pero él o ella se apartó. Este es un caso bien triste. Cuando ambos estaban en la iglesia, ambos servían a Dios, ambos venían a la iglesia, ambos oraban, ambos leían la Biblia, pero un día uno de ellos se enfrió. Dijo, no, yo ya no quiero seguir en esto. En mi experiencia, casi siempre el que se va al mundo acaba llevándose al otro al mundo también. Porque es más fácil influenciar con el mal que con lo bueno. Cuarto caso. Uno que era conocedor del evangelio, pero se apartó del evangelio. Entonces, cuando estaba apartado del evangelio, se casó con un incrédulo. Pero esa persona que se apartó del evangelio siempre supo que un día había de volver a las cosas de Dios. Solamente estaba como apartado por un tiempo, pero siempre tuvo el temor, siempre tuvo el conocimiento, siempre sabía que la Biblia era la verdad, que lo correcto era entregar su vida a Jesús.
Entonces vuelve al evangelio, pero ahora ya no vuelve solo. Ahora ya vuelve trayendo consigo a un incrédulo, que ya es parte de su vida, pero que esa persona no quiere ser parte de la vida de Dios. Y hasta el incrédulo le dice, no, pero es que si tú sabías que ibas a volver al evangelio, ¿para qué te casaste conmigo? Si yo hubiera sabido que tú eras conocedor y que ibas a volver al evangelio después, yo no me hubiera casado contigo. Porque los incrédulos, lamentablemente, hay varios tipos, ¿no? Unos más crueles que otros, otros más amables, pero la característica general de un incrédulo es que no quiere saber de Dios. Es incrédulo. Por eso Pablo dice, incrédulo. El incrédulo no se puede salvar solo por casarse con un cristiano. Es imposible. ¿Por qué? Porque no cree. No cree en Dios, no cree en la Biblia, no cree en el evangelio, no cree que Jesús es el camino al Padre. Y por último, 5, el último caso, cuando uno es cristiano y el otro finge su conversión solamente para sacarlo de la iglesia. Esto es típico. Hace muchos años nosotros vivíamos con una persona en la misma casa que él iba cada domingo a diferente iglesia. Y en la tarde le decíamos, ¿a cuál fuiste hoy? Decía, a tal iglesia, ahí hay buenas mujeres. Las hijas del pastor están para chuparse los dedos. Y así él andaba a la conquista todos los domingos. Pero nosotros lo conocíamos en la casa y en el trabajo que no era cristiano. No era cristiano. Pero él andaba buscando una iglesia donde alguien, una mujer, se le hiciera su novia y hacerse el que, ay, aleluya, gloria a Dios, mientras la agarraba y se la llevaba para el mundo. Esta también es una razón común de por qué, hermano, existen muchos matrimonios entre un creyente y un incrédulo. No sé cuál sea el caso de usted, pero cualquiera de estos casos, aquí está la instrucción para qué es lo que usted debe de hacer. Mire, voy a hablarle un poco de las quejas más comunes que tienen los cristianos de sus parejas incrédulas. ¿Ok? Surgen problemas, muchos problemas. Le voy a hablar de algunos de los más comunes. Vamos primero a 1 Corintios 2, 14 y 15. Primera de Corintios 2, 14 y 15. Dice así, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ok? Los conflictos entre creyente e incrédulo son inevitables. ¿Por qué? Porque dice Pablo que uno es natural, aunque aquí Pablo no está hablando exactamente del matrimonio, pero así es. Un cónyuge incrédulo es natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, no discierne las cosas de Dios. Él no entiende por qué su mujer quiere ir a la iglesia, pues no discierne lo espiritual. Él no entiende por qué la mujer ora por los alimentos. Dice, pero sí, ¿por qué estás dando gracias a Dios si yo los compré? Dicen así muchos incrédulos, así con arrogancia y todo. A mí dame gracias, no a Dios. Porque hay de todo, no hay diferentes tipos de incrédulo, decía yo hace un rato. ¿Ok? Entonces hay un conflicto entre el natural y el espiritual. Hay algo aquí interesante, fíjese, dice, el espiritual lo juzga todo y él no es juzgado de nada. Esto no significa que el espiritual no comete errores o que nunca se equivoca. Esto lo que significa es que el cónyuge incrédulo no puede entender por qué el cónyuge cristiano ha cambiado tanto. Porque no puede discernirlo. Él sí le ve los defectos al creyente. Porque los creyentes seguimos teniendo defectos. Si tú estás casado o casada con un incrédulo o incrédula, ese incrédulo te ve defectos también, te ve errores. Pero los cambios que tú has tenido no los alcanza a comprender. Él dice, pero si esta mujer antes me recordaba a mi mamá todos los días. Y ahora no, mírenla, ella no dice malas palabras. O la mujer dice, antes iba a las parrandas con sus amigos y ahora ahí está en la casa. Pasa poniendo alabanzas, pasa poniendo cantos de la iglesia. Muchos hombres dicen que amable se volvió mi esposa, porque antes de que fuera cristiana la señora era de temer. Hay unas señoras así, hermano, que antes de ser cristianas, lo mejor que les pasó a muchos varones fue que su mujer se convirtiera. Porque si no, con esas señoras se las verían duro, hermano. Y entonces el marido dice, no, pero esta mujer, ¿será que está tramando mi muerte? Y está actuando como que no me odia para matarme.
O sea, no entienden el cambio, no pueden discernir lo espiritual, lo que está pasando en la vida del creyente. O dice el marido, esta mujer ya no habla chismes. Mira, antes era una chismosa y ahora que va a la iglesia ya no la he visto que habla mal de mi mamá. Ya no la he visto que habla mal de mi familia. Porque sí, ¿verdad, hermanas? Ya lo dejaron, ¿no? Porque usted se imagínese este cuadro. Tu pareja es incrédula y tú eres el creyente. Pero en la iglesia delante, en la casa delante de él, te echas al plato a toda la iglesia, empezando por el pastor, el grupo de alabanza. Entonces tu pareja incrédula te va a ver, pero esta mujer, ¿por qué es así? ¿Por qué sigue hablando mal de todo el mundo si se supone que ahí va la iglesia con ellos, de los que hablan mal? Ahí pasa. Entonces debe de haber un cambio, debe haber un testimonio. Mire las quejas más comunes. Estas son las quejas que yo he escuchado de muchas personas que tienen cónyuges incrédulos. Yo pongo todo de mi parte en el matrimonio, el hogar y los hijos, pero él no hace nada para ayudarme, él o ella. No es un precio que se paga. ¿Ok? Aunque esta queja no es exclusiva de cónyuges cristianos e incrédulos, es una queja muy común que se da en todos los matrimonios. Ponme la lámina que sigue, por favor. Pero esto es una queja muy común, ¿por qué? Porque en la parte cristiana está tratando de educar los hijos, de llevarlos a la iglesia, de darles un buen testimonio. Pero la parte incrédula les enseña a decir malas palabras, echa sus chelas delante de ellos, su cigarro. O sea, uno está tratando de hacer bien las cosas y el otro las está haciendo mal. Queja número 2, ya me cansé de luchar solo o sola, mejor dejo el cristianismo. Sinceramente, hermanos, miren, yo mis respetos, yo me quito el sombrero delante de las personas que por años no dejan a Dios. Tienen parejas incrédulas, pero saben manejar el asunto, saben manejar los tiempos, saben manejar a su pareja incrédula. ¿Para qué? Con tal de seguir adelante sirviendo a Dios. Son mujeres y hombres esforzados, hermano, que hay que respetar esa convicción de decir, yo voy a servir a Dios aunque mi pareja sea incrédula. Claro que me imagino que si en un momento la pareja incrédula llega a un punto de decir, ¿sabes qué? Defínete entre la iglesia o yo, servir a Dios o yo, Dios o yo. Ni modo que usted elija a la pareja incrédula y deje a Dios. Sería una contradicción, porque su esposo o su esposa no le va a salvar. El que murió por usted en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Entonces ahí ya queda a decisión del incrédulo separarse. Queja número 3, la iglesia no me ayuda con mi esposo o con mi esposa incrédula. ¿Sabe, hermano, que la iglesia es difícil que gane a las parejas incrédulas? Es difícil, le voy a decir por qué. Porque esas personas, los cónyuges que son incrédulos, digamos, por convicción propia de ellos. Lo único que puede hacer la pareja creyente es tratar de acercarlos a la iglesia, darle buen testimonio de parte de Dios, traerlos a eventos que quizás no son netamente espirituales, como una conferencia para matrimonios, un convivio, un día de acción de gracias, tratar de irlos acercando poco a poco a la iglesia. Pero no es el diseño de Dios que la iglesia gane a las parejas incrédulas. El diseño de Dios es que el creyente, la pareja creyente, gane al esposo incrédulo. Más adelante lo vamos a ver con respaldo bíblico. Ese es el diseño de Dios. Pedro dijo que las mujeres se condujeran de tal forma delante de sus esposos que aún sin palabras los ganaren para el Señor. Claro, la iglesia está aquí. Yo cuando alguien llega a la iglesia, nuestra costumbre es, ¿y su esposo, su esposa? No, él no es creyente, él no es cristiano. Bueno, estamos a la orden. Si su pareja incrédula quiere abrir su corazón, quiere que se le visite, está enfermo, quiere que oremos por él o quiere que le hablemos del evangelio, nosotros aquí estamos. Pero por lo general la respuesta que recibimos es, ¿sabe qué, pastor? No, yo le aviso. Yo conozco a mi esposo, a mi esposa, yo sé cómo es él, yo sé que no está listo para que ustedes le evangelicen, o no quiero que les vaya a contestar mal, o no quiero que se vaya a empezar a contender con ustedes y a contradecirlos, porque él tiene sus filosofías, su entendimiento de la vida, de Darwin y de no sé qué. Entonces muchas veces las parejas creyentes no lo dicen a nosotros mismos, no, tranquilo, yo voy a estar viniendo, deje que mi pareja sea incrédula en su momento, habrá la oportunidad de compartirles el evangelio, pero claro, el diseño de Dios es que la pareja creyente gane a su pareja incrédula. La otra queja es, no nos ponemos de acuerdo en nada. Pues claro que no.
Claro que no, o sea, todo va a ser contradicción. Si aún con cristianos, ¿cuántos de ustedes se ponen de acuerdo con su esposa cuando le dice a su esposa, amor, ¿a dónde vamos a comer hoy? Es bien difícil, ¿sí o no? Unos quieren a un lado, otros quieren ir a otro. Máxime en las cosas que son más delicadas, ¿no? Como las fiestas, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos la fiesta de los niños? ¿Con cerveza o sin cerveza? Y el esposo incrédulo que le gusta, hermano, la cebada de cerveza, ¿qué cree que va a decir? ¿Ponemos música en la fiesta cristiana o de quién? Pues el esposo va a decir, no, a mí pónganme mi música. También yo soy el padre de estos chamacos. ¿Bautizamos al niño o no lo bautizamos? ¿Apoyamos económicamente a la iglesia o no la apoyamos? ¿Sirvo a Dios o no sirvo a Dios? O sea, es una serie, hermano, de desacuerdos tremendos en donde obviamente la pareja incrédula, por lo general, va a crear un conflicto. Vamos al punto 4. Ahora, aquí está el consejo, hermano, cómo se debe de conducir una persona creyente con su pareja que no es creyente. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1, hermanos. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No es por la conducta de la iglesia, no es por la conducta del pastor, no es por la conducta de los líderes, es por la conducta del cónyuge cristiano. Ese es el diseño de Dios, para que el cónyuge incrédulo pueda abrir su corazón al Señor. Le voy a decir por cuáles son las principales acciones que el cónyuge cristiano debe tomar. Número 1, dar buen testimonio. Que se note que es cristiano. Eso hace que el cónyuge incrédulo respete. Que diga, es que esta persona de verdad vive lo que dice. Yo la veo que todo el tiempo está dándole gracias a Dios, aún por las cosas malas. Por más pesado que ha sido mi estado de humor contra esta persona, ha mantenido la calma. O sea, debe de haber un cambio radical en el esposo creyente. Generalmente un cristiano, entre comillas, que no es buen cristiano, jamás va a ganar a su cónyuge para el Señor. Porque le da mal testimonio a la pareja, al esposo. El cónyuge cristiano no debe de ser orgulloso, no debe de ser altivo, no debe ser altanero, arrogante, soberbio, sino humilde, perdonador. Que dialogue civilizadamente con su pareja incrédula. No debe de ser un amargado, gritón, negativo, pesimista, que se queja por todo, sino pacífico, optimista, que le gusta hablar civilizadamente con su pareja incrédula. No debe de ser un envidioso, chismoso, murmurador, cizañoso, peleonero, buscapleito, sino amable, sabio para hablar, que se preocupa por los demás y que no es egoísta, sino dadivoso. Por ejemplo, tu pareja incrédula te dice, oye mi amor, ¿cómo ves? Le mandamos un poco de dinero a mi mamá que está enferma. Y tú que eres la parte cristiana le dices, no, a esa vieja no le mandes pero ni $1. No, pues entonces ¿en qué concepto se va a quedar el incrédulo de ti? Va a decir, esta mujer profesa el amor de Dios en la iglesia, canta, llora, grita y a la hora de dar amor al prójimo no le da amor. Si eres mujer debes de ser respetuosa, no ponerte al tú por tú con tu marido, cumplir con tu deber como esposa, como madre, como ama de hogar, tener la casa y los hijos ordenados, porque eso es parte de tu testimonio. Eso va a hacer que tu esposo diga, pero es que lo que esta mujer dice o lo que esta mujer cree debe de ser verdad, porque de otra forma yo no me explico el cambio. Debe de ser verdad lo que esta mujer me predica y me enseña de la Biblia, porque el cambio da testimonio que es verdad. Si eres hombre debe de ser trabajador, no perezoso, sino proveedor, que cuida, ama, protege a su familia, que tiene planificado el futuro para los hijos. Porque con qué testimonio o con qué autoridad un hombre se puede ganar a su mujer para el Señor si él es desorganizado, irresponsable. Entonces todo debe de haber un equilibrio, un balance.
Tú como persona cristiana que tengas una pareja incrédula, debes de ser considerado también con tu pareja incrédula. Debes de darle a conocer tus planes. Mira, mi amor, yo quiero servir en la iglesia, ¿tú qué opinas? Aunque te diga, a mí no me interesa si lo haces o no, pero su opinión, dile, yo quiero tu opinión. ¿Tú cómo ves? Yo quiero honrar a Dios, yo sé que tú no eres creyente, yo sé que tú no profesas la fe que yo tengo, pero yo quiero el acuerdo de parte tuya también. Porque hay muchas mujeres que dicen ayunar y se olvidan del marido. Y el marido quiere el deber conyugal, quiere que la esposa cumpla con el deber conyugal. Y la esposa ni le avisó, me metí un ayuno de 40 días, mi amor, pobre marido. O sea, hasta en esas cosas también los creyentes deben de ser sabios, cómo manejan su agenda de trabajo. Mi amor, tú sabes que yo los domingos voy a la iglesia, te pido por favor que respetes ese espacio. Podemos ir a desayunar antes de la reunión o después de la reunión, a comer. Debe de haber un acuerdo muy organizado entre la pareja creyente y la pareja incrédula. Porque eso hará considerar que es verdad lo que tú predicas, tu buen testimonio. Número 2, la pareja creyente debe de orar por su cónyuge. Debe de orar constantemente por esa persona. No le puedes convertir al Señor porque eso es trabajo del Señor. Tu trabajo es darle testimonio, el trabajo de convertirlo es del Señor. Pero puedes orar por esa persona, puedes orar por su alma, puedes orar por su salvación. Porque déjame decirte algo, no importa qué tan buena gente sea tu pareja incrédula, qué buenos principios morales y éticos tenga, cuánta educación tenga, qué bueno sea, si no acepta a Jesús, cuando se muera, el 100% de las probabilidades es que no va a ser salvo. No importa si fue un super esposo que te daba flores todos los días y te hacía masaje en el pie, y no importa, si era una super mujer, se va a perder. Entonces, tu deber mientras tanto es orar por su alma, orar para que Dios obre en la vida de esa persona que tú amas. Tú amas a esa persona con un amor emocional, con un amor de esposos, pero eso no significa que va a ser salvo, porque solamente se puede ser salvo por medio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque una vez una hermana me dijo, pastor, fíjese que mi esposo es muy bueno. Él no es cristiano, pastor. De vez en cuando se echa su cervecita, pastor, pero es muy bueno. ¿Usted cree que cuando muera se va a perder siendo tan bueno? Digo, hermana, la Biblia dice que solamente hay un camino al Padre y se llama Jesucristo. Y si una persona no rinde su vida a Jesús y entrega su vida a Jesús, no puede ser salvo. La hermana se quedó un poco triste, pero es la verdad. 3, otra cosa que puedes hacer como esposo o esposa creyente es llevar el vituperio. Toca quizás soportar, ¿no?, la burla o que no te crean o que te llamen loco, fanático, que no crean en la palabra de Dios, que te digan ese libro es un invento de los hombres lo escribieron, ¿para qué lo estás leyendo perdiendo tu tiempo? ¿Para qué vas a la iglesia? Es una pérdida de tiempo. Te va a tocar ser fuerte, ¿no? Y por lo menos que no pases ciertas líneas de respeto en donde pueda respetarte, para que puedan vivir juntos. Y 5, también buscar un acuerdo para vivir en paz. En paz. Si fuera mi caso, yo haría lo siguiente. Si yo fuera cristiano, soy cristiano, yo tuviera una pareja incrédula, yo haría lo siguiente. Yo le diría, mira, yo soy cristiano, yo nunca voy a dejar al Señor por ti. Ni mi deseo de honrar a Dios, de servir a Dios. Así es que el día de hoy quiero que lleguemos a un acuerdo. O vamos a vivir en paz el resto de años que nos reste por vivir juntos casados, o de una vez dímelo hoy aquí, si va a ser tu afán hacerme la vida imposible, criticarme, burlarte, ponerme tropiezo a cada instante en mi vida y en mi fe. Y si es así, pues hasta aquí llegamos. Porque eso es bíblico. Y el Señor respalda esa decisión. Un hermano o una hermana no está sujeto a servidumbre, no está sujeto a esclavitud a manos de un incrédulo, a menos que este incrédulo sea una persona, como le decía yo hace un rato, muy entendido en las cosas y que separe las cosas y que diga, bueno, nuestro matrimonio es algo que yo quiero salvar, yo te amo a ti como persona, yo te voy a respetar tu fe, tus creencias cristianas, vamos a vivir juntos. ¿Hay una posibilidad de que esa persona se convierta en un futuro? Sí. También hay una posibilidad de que esa persona jamás se convierta y que el día que muera te toque a ti como creyente estar junto a él y decir, bueno, nunca se convirtió, nunca aceptó al Señor, pero yo siempre le amé como la persona que era, como el cónyuge o como el esposo o la esposa que fue de mí durante tantos años. Pero sí se va a tener que hacer una separación en la cuestión de la salvación,
porque tú no le pudiste salvar, por muchos años que tú vivas con una persona incrédula, que ores por él, que le des buen testimonio, ¿ok? Que vivas en paz con esa persona, no puedes salvar a esa persona, es una salvación personal, individual, que solamente Dios puede hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer dos cosas. Número uno, vamos a orar, hermano, por todos los hermanos que tienen esposos incrédulos. No tienen que pasar enfrente, ahí se pueden quedar en su silla. Pero también vamos a orar, hermano, por todos esos cónyuges incrédulos, para que Dios obre en sus vidas, ellos puedan pues abrir su corazón a la palabra y pues dejar, ¿verdad?, que Dios haga la obra en su vida. Pero también quiero orar, hermanos, por gente, aquí hay muchos de este caso, que están casados con alguien. O sea, están casados con alguien que no es incrédulo, pero como si lo fuera. ¿Ok? O sea, viene a la iglesia y todo, pero no es cristiano en realidad. Porque aquí muchos dijeron ahorita, no, pues no es mi caso, mi pareja es Cristina. Pero de todos modos, o sea, hay muchos aquí que están casados con un creyente, entre comillas, que es hasta peor que un incrédulo, ¿eh? Mire, yo he conocido incrédulos, mis respetos, en el nivel de educación para hablar con ellos. Y muchos creyentes que lamentablemente no son cristianos, solamente están fingiendo un cristianismo. No quieren servir a Dios, no les gusta congregarse, no les gusta leer la Biblia, nunca oran, nunca sirven, nunca hacen nada. Y esos creyentes tibios también son un tropiezo tremendo para los creyentes fervorosos que quieren honrar y servir al Señor. Así que vamos a orar, hermanos. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.